Buenas noches. Si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 28. Gracias. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sabemos que el Señor hace que todas las cosas obren para bien. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y la última parte del versículo 7 dice: llamado a ser santos, gracias y paz a vosotros. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí nomás. Y en primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Sabemos que el Señor nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Somos salvos por gracia y sabemos que la salvación es un regalo del Señor. Tenemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor ha puesto su amor en nosotros como un sello, como una marca. Somos de Él, amén. Nos apartó del pecado, nos limpió con su sangre y nos llama a vivir una vida en obediencia y en santidad. Porque como dice el Señor en su palabra: sed santo porque yo soy santo. Que vivamos cada día para agradarle, haciendo su voluntad. En las situaciones que estemos pasando, que no desviemos la mirada del Señor. El Señor hablaba esta palabra a mi corazón en situaciones que muchas veces uno pasa que cree que no la puede soportar, pero el Señor es el que pone la fuerza, amén. Si vamos a Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que el Señor nos fortalece para atravesar distintas situaciones. Si vamos a Filipenses capítulo 4. Bueno, no lo encuentro acá. Capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: tú
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como dije, el Señor nos fortalece para atravesar distintas situaciones. Nosotros, como buen soldado de Jesucristo, debemos pelear la buena batalla, amén, e impedir que las cosas de este mundo nos derroten. No tenemos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, luchas contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero el Señor sabemos que está con nosotros y Él no nos va a dejar pasar más de lo que podamos nosotros soportar. Él es nuestro escudo y esos gigantes que están alrededor nuestro, que muchas veces no nos dejan avanzar, serán derrotados por el Señor, amén. Tenemos esta seguridad y esta confianza en Él. Mientras leía esto, el Señor me animaba, ¿no?, a seguir adelante, a tener la mirada en Él y a confiar en Él. Y el pastor Carabajal el domingo a la mañana hablaba, ¿no?, de trabajar para Él, en el lugar donde estemos, la tarea que tengamos que hacer. Y el otro día, la semana pasada, venía caminando con Lucía y le decía, qué ganas de limpiar la iglesia que tengo. Me miró la cara de ella. Digo, pero esas ganas de limpiar la iglesia, y bueno, gracias al Señor me pude anotar esta semana, que cambié el día con los hermanos, con Doris y Emanuel, porque le digo, quiero venir los cultos a la mañana. Entonces cambiamos, que bueno, ellos pueden a la mañana, entonces yo vengo los jueves, así que gracias al Señor pudimos arreglar así. Como decía el pastor también, que el trabajo que hagamos no es en vano. Lo que es genuino y del Espíritu permanece para siempre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer. Él no nos dio un espíritu de cobardía, solo son los cobardes los que retroceden. Él es el que nos da la victoria, amén. También compartió algo sobre los hijos, que también esto me bendijo mucho, por eso lo quiero compartir. Que nuestros hijos también permanezcan, que el Señor prometió que guardaría nuestra herencia, los que están detrás nuestros, que clamemos por ellos, para que el mundo no los atrape en sus cosas y en sus deleites. Y me gozaba, ¿no?, en este tiempo cuando los jóvenes salen a evangelizar. Y en el grupo donde está Sebastián, una joven que está en el grupo con él, le había mandado un mensajito y lo animaba a seguir adelante. Lo animaba a que no tengan vergüenza y me gozaba porque también esta joven tiene que ser animada para seguir, pero ella animaba a los adolescentes a seguir adelante y le dejó un versículo, porque yo el mensajito lo leí. Le dejó un versículo en 1 de Timoteo que quiero leerlo, capítulo 4, 1 de Timoteo 4 que quiero leerlo, versículo 12. Dice, esto le dejaba a ella Sebastián, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Y me gozaba, ¿no? Y le daba gracias al Señor por los jóvenes que están en mi hora feliz, gracias a que algunos se van y los vamos a extrañar, pero me gozaba con esto, ¿no? De poder orar por aquellos jóvenes que no están, por aquellos también que están. Y bueno, también, como también decía el pastor Carabajal, que uno sufre por los hijos. Y bueno, la iglesia sabe, yo creo que casi toda la iglesia sabe que voy a ser abuela. Elena va a tener un varón y uno sufre. La verdad que sufre por estas cosas, pero estoy contenta también por esto, pero siempre le pido al Señor por ella, por lo que está en el fruto de su vientre, que es un varón y se va a llamar Conrado, y para que sea guardado para Él, que sea guardado para el Señor. Y también les pido que estén orando por ella, por su pareja, por Carlos, porque conocen la palabra también él, un joven también que está alejado, pero conoce la palabra del Señor y sé que
en su tiempo el Señor los va a hacer volver, amén. Y cuánto más el Señor sufre por aquellos que no están, por aquellos que le dan la espalda, pero siempre el Señor está con sus brazos abiertos para recibirlos. Y sabemos que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Si volvemos a Romanos, el mismo capítulo 8, versículo 35, que acá también dice que nada nos podrá separar del Señor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? El 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos que nada, aún las situaciones que estemos pasando, las dificultades, nada nos podrá separar del Señor. Por eso el Señor me animaba y me decía, Gladys, confía en mí, iglesia, confía en el Señor, amén. Que nos animemos los unos a los otros a seguir, a estar en el Señor, a permanecer como el Señor quiere, a hacer su voluntad y que Él ocupe el primer lugar en las áreas de nuestras vidas, amén. Que el Señor los bendiga.